Hola, 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 hola amigos, como cada jueves los saludo desde este frío sur, por lo menos aquí en el sur con mucho frío y con todos los calores que tienen en el norte, mundo loco. En todos lados, estén donde estén, les mandamos un gran cariño abriendo una nueva noche por aquí por lo menos, de Raíces de Sefarad, como siempre entusiasmadísimos, porque además no solo es buenísimo la persona que tenemos hoy, sino que es un amigazo de aquellos. Antes te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos. Es un gusto como cada semana que estén aquí acompañándonos con una propuesta nueva y como siempre decimos, todas las propuestas nos entusiasman y la de la semana mucho más. Así que hoy estamos súper entusiasmados con lo que vamos a tener y con nuestro invitado que como dice Marcelo es un gran amigo también. Esto es como cuando los rabinos dicen su para allá de la semana, que dicen, esta semana es especial. En realidad son 52 semanas especiales y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Y bueno, vamos a tener unas cuantas, de acá en los próximos meses, unas cuantas referencias a juderías o las cosas que pasaron en las juderías, y lo de hoy es súper trascendente en lo que va a suceder con los judíos en España, y yo diría, y de ahí en más hasta el día de hoy. Pero antes, lo que vamos a hacer es volver con nuestro agradecimiento habitual a quienes colaboran, por supuesto invitarlos a colaborar en lo que puedan con nuestras actividades, sea haciendo su aporte a través de la red de PayPal, que es una forma de cobrar con cualquier tarjeta en todo el mundo, y los que están en Argentina, sabiendo que los dólares son carísimos aquí en Argentina, lo pueden hacer en pesos argentinos con Mercado Pago o por transferencia bancaria. La transferencia bancaria también habilitada para todo el mundo, sea en dólares, sea en euros. Pero más allá de eso, con que solo pongan un like, se suscriban, comenten, compartan las cosas que hacemos, los videos, las charlas o nuestros artículos del portal sfarad.com, todo nos viene bien para sostener básicamente lo que es la infraestructura, los mailing, los servidores, las plataformas estas de comunicación, porque nadie, pero nadie cobra ni un peso de ninguno, ni de los conferenciantes, ni nosotros, ni nadie. Así que bueno, gracias a todos los que colaboran y sin más, vamos a ver qué tenemos para la próxima semana como siempre. Sí, en nuestra actividad semanal de los domingos tenemos la jaquetía de casa. Esto es justamente en la otra lengua judeo-española, la marroquí, que se llama jaquetía. Esto, como cada domingo, es en vivo con Alicia Cisorrás como anfitriona, con Sonia Benelvaz de Vinistí, Mercedes Dembo Benbasar y Alegría Benarosh Albo, todos apellidos bien marroquíes como invitadas y nos van a contar sobre esta lengua que se hablaba en casa justamente. Y para la próxima semana tenemos la Judería de Ciudad Real en vivo con Manuel Cabezas Velasco, funcionario, escritor y divulgador del patrimonio judío de Ciudad Real. Así que vamos a hablar de una judería que no es tan conocida esta vez como todas las otras que hemos tocado. Y nos entusiasma mucho también hacerles conocer un nuevo lugar en Sefarad, en la península ibérica, donde también hubo asentados judíos. Y de la mano de quien investigó, escribió libros, recorrió cada baldosa de esa judería, levantando la historia de quienes caminaron por ahí. Así que vamos a tener una versión de primera mano de la investigación de esa judería. Y los invitamos, claro, a participar en el curso que va a comenzar en agosto, Los judíos en la historia de Portugal. Ya vamos este será nuestro curso número 22 que ofrecemos desde nuestro Centro Cultural Sefarad, pero
online, así que todo el mundo puede participar. Esto es en vivo con la profesora Alicia Benmergui, que es historiadora, los martes, en este caso de agosto y septiembre, a las 15 horas de Argentina. Otros horarios de referencia están en el flyer que vemos acá a la derecha y que pueden encontrar en nuestro portal sfarad.com. Es un horario que se acomoda mucho mejor para los europeos. Sí, seguro. Y hoy tenemos esto que les contábamos que nos entusiasmaba tanto, una figura muy importante en nuestra historia sefaradí, Hasdai bin Shaprut, príncipe de los judíos. Esto es con nuestro querido amigo Rafael Cámara, presidente de la Asociación Cultural Juventa de Jaén y presidente de la Federación Sefaradí de Asociaciones del Sur de España. Lo voy a introducir un poquito más para que lo conozcan. En el seno de esta asociación Juventa, Rafael coordina proyectos culturales como el de Jaén Camino de Sefarad, en el que colaboró con el Ayuntamiento de Jaén para el ingreso de la ciudad en la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, y ha sido coordinador de gran cantidad de actividades culturales y jornadas a lo largo de estas últimas décadas. A nivel general, se ha destacado como uno de los defensores para la preservación del patrimonio y la imagen tradicional del conjunto histórico de la ciudad de Jaén. Es autor de numerosos artículos, fundamentalmente centrados en urbanismo y patrimonio, especialmente desde el punto de vista de su actividad como miembro del movimiento asociativo y su experiencia como voluntario sociocultural. También es autor de algunas publicaciones de índole divulgativa y documentalista de varios trabajos audiovisuales. Muestra los secretos del antiguo barrio judío de Jaén y otros elementos patrimoniales del casco histórico de esta ciudad a miles de personas a través de visitas guiadas como parte de su trabajo en la mencionada Asociación Juventa. Y ahora le damos la bienvenida. Hola, Rafael, Hola. bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallados. Muchas cosas me quedaron fuera de esto es una mínima parte de lo que haces. Ya nos irás contando a lo mejor al final porque queremos conocer sobre esta personalidad de la que vamos a hablar hoy, pero vamos a dejar un ratito al final para que nos cuentes algunas cosas que también en las que estás trabajando o en las que has trabajado. Rafa, sí, dinos. Di tú, Marcelo. No, que te dejamos con la gente, tú me dices cuando ponemos la presentación y nos quedamos atentos escuchándote. Perfecto. Bueno, lo primero, agradecer siempre vuestra invitación, vuestra amistad y vuestro trabajo en pro de la cultura sefardí, porque os admiro desde que empezasteis, creo que lo sabéis, ¿no? Y os profeso pues un afecto especial. Hemos tenido la suerte de coincidir en algunas ocasiones y creo que sois unas grandes personas al frente de una gran labor de divulgación y de preservación de un legado del que formáis parte, ¿no? Y del que, bueno, pues yo como español también tengo cierta parte, sobre todo, bueno, también sabéis que en mi familia está el apellido Abulafia, ¿no? Abulafia, con lo cual pues tenemos esa certeza, en cierto modo, de que descendemos de aquellos conversos que se quedaron aquí y que, bueno, pues de alguna manera nos reencontramos en estas actividades gracias a lo que hacemos en España y gracias a lo que vosotros hacéis desde vuestro... Yo no sé si recuerdas, pero fue en nuestro viaje en que descubriste que Abulafia, apellido muy común en Jaén, era judío, porque no lo tenían como un apellido judío. No lo teníamos, fue una... En realidad... Si entro en eso es un poco más extenso, no, prefiero en otro, puede ser quizá en otro momento, el tema de los judeoconversos y sacar ese tema de Abulafia, ¿no? Pero sí, es verdad que vosotros me corroborasteis aquella cosa que, bueno, en otro momento, como digo, si queréis, entramos un poco en ese tema más concreto, ¿no? Pero lo que quiero un poco destacar es ese nexo de unión que tenemos, que es tan importante, porque somos culturas distintas, estamos en países diferentes, pero tenemos un patrimonio inmaterial, que no es tan inmaterial porque está en nuestra genética, que compartimos y que nos une, ¿no? Y eso es muy importante.
para salvar aquellas cosas que en la antigüedad hicieron tanto daño y nos distanciaron tanto, y a los que se quedaron les obligaron a ocultar precisamente ese pasado de judío que tenían. No Yo me diría enrollo Muchas más con gracias. esto. más allá de Muchas de gracias. lo profesional, de lo técnico, de lo que hacemos, de difusión y todo esto, que del caso tuyo y con un puñado de gente, usar la palabra hermanos es adecuada. Por supuesto que sí, porque somos hermanos en muchas Vamos cuestiones. al gran rabino Shabbatai Jaén. No. Bueno, vamos. Shabbatai Jaén, perdón, Ibn Saprut. No, me fui. Hay muchos temas, ¿no? Esa será otra. Acabamos de hablar de Shabbatai Jaén. También podríamos hablar del gran rabino También Shabbatai Jaén, por Hoy supuesto. toca Ibn Saprut. Hoy nos toca Ibn Saprut, y si te parece, pues puedes poner por favor el PowerPoint para que me sirva de guía, ¿vale? Voy a hablar de Hasdai Ben Saprut como príncipe de los judíos, porque, bueno, ostentó el cargo de Nasi, que es un equivalente, digamos, a príncipe. En hebreo Nasi es príncipe. Creo que actualmente en el hebreo actual significaría presidente, ¿no? A Nasi, o sería como presidente. Si quieres, voy pasando yo las diapositivas, ¿verdad? Lo primero que quiero decir es que desde la Federación Sefardí de Asociaciones del Sur de España, este año, que la presidencia está precisamente en Jaén, la ostenta Juventa, es una presidencia rotatoria. Tenemos, bueno, la Federación Sefardí la engloban diversas ciudades del sur de España, y algunas que están pendientes de entrar. También hablamos de Ceuta y Melilla, ¿no? En el norte de África, Melilla ya está, y Ceuta, que está pendiente de acceder próximamente. Y en esta federación se desarrolló un primer ciclo de conferencias sobre Maimónides, y este año, como la presidencia estaba en Jaén, se desarrolló sobre Hasdai Ben Saprut, por ser natural de esta ciudad, ¿no? Porque nació aquí en la ciudad de Jaén. Y en ese ciclo participaron una serie de catedráticos, de expertos de la Universidad de Granada, de la Universidad de Barilán, del CIDICSEF, que han dado unas charlas extraordinarias, de las cuales, bueno, pues yo voy a ser un muy humilde continuador con la charla de hoy. Pero quería destacar que este año hemos dedicado todo un ciclo de conferencias a Hasdai Ben Saprut, gracias a la Federación y a la inestimable colaboración del Instituto de Estudios Hebreos Darom de Granada. Hasdai Ben Saprut es la primera personalidad hispano-judía cuya vida y obra conocemos con detalle. Antes de Ibn Saprut, las referencias a los judíos españoles o de la península ibérica son muy breves, muy escuetas, apenas hay información, y es a partir de él donde cambia esa historia, donde cambia la percepción, donde cambia todo y donde se inicia. Es el punto de inflexión del comienzo de una nueva historia para el judaísmo hispano, ¿no? Nació en Jaén, como pone arriba, el lugar de su origen fue Jaén, dijo un escritor de la época, y él de su grandeza fue Córdoba, que es donde Córdoba era la capital de Al-Ándalus, por donde estaba la corte, donde él desarrolló su actividad política y científica, si bien pues nació en Jaén, que era en aquel momento una ciudad, una capital de una provincia islámica que se llamaba en ese momento Yaiyán, muy cercana a la capital cordobesa. Su padre se llamaba Isaac Ibn Saprut, era un judío de Jaén, con poder económico, un hombre poderoso, representante seguramente de la comunidad judía que existía en la ciudad de Jaén, que en ese momento, como os digo, se llamaba Yaiyán. Fue en cierto grado un mecenas, un hombre culto, y que incluso llegó a fundar una sinagoga. Sabemos de esa sinagoga por uno de los el secretario de Isaac, que luego fue secretario también de Hasdai, Menahem Ben Saruk, que escribió en una de sus cartas que él había precisamente dedicado unas palabras en el arca del testimonio de la sinagoga que fundó Isaac. La duda es si la sinagoga se fundó en Jaén, según algunos autores como Carlos del Valle, que además lo repite en 2 ocasiones, que la sinagoga la funda en la ciudad de Jaén,
y otros autores, como por ejemplo un arabista de la Universidad de Cádiz, Ángel Custodio López, que cree que esa sinagoga en realidad la fundó estando ya en Córdoba. Hasdai pasa su infancia en Yayán, Medina Yayán, que es Jaén, como digo, es una ciudad próspera, capital de la provincia islámica de Yayán, de la Cora de Yayán. Los árabes deciden trasladar la capitalidad de la Cora a Yayán en el año 825, porque es una ciudad que estaba equidistante de varias ciudades con sede episcopal. Hablo de la Guardia de Jaén actual, que se llamaba Mentesa, Martos, que era Tuci o Tuqui, y Viatia, actualmente Baeza, eran ciudades episcopales donde no se sentían a gusto, había una mayoría de población cristiana, y deciden trasladar la capitalidad en el año 825, como digo, a Medina Yayán, y la establecen aquí, en una ciudad rica en aguas, con una gran producción de seda, una capital de una provincia también cercana a Córdoba y que se encontraba en un lugar importante de cruces de caminos. Hasdai, en esa Medina, en esa capital de la provincia islámica de Yayán, estudia en la yesivá de la sinagoga que seguro había, porque se considera que la comunidad judía en ese momento ya era próspera, y esto lo sabemos porque muy poco después, a principios del siglo XI, continúa existiendo en Jaén una comunidad judía muy importante, con bastante poder económico. De hecho, hay autores que la consideran la segunda comunidad judía más importante de lo que fue el reino zirí de Granada. Sabéis que estaba Samuel ibn Negrela como visir. Bueno, pues la segunda ciudad más importante en ese reino de Granada, en cuanto a comunidad judía, fue Jaén, según varios autores, ¿no? Tuvo una formación muy importante en idiomas. Siempre se habla de que dominaba el árabe, dominaba el hebreo, dominaba el romance y dominaba el latín. Pero es importante destacar que también parece ser que debió de dominar el griego, porque cuando luego más adelante hablaremos de eso, se traduce el Dioscórides, él, antes de la llegada del monje Nicolás desde Bizancio, ya se afanaba con un grupo de estudiosos tratando de traducir el Dioscórides, que estaba en un dialecto griego, y él debía de tener algún conocimiento de griego cuando estaba en esa labor, ¿vale? El romance es muy curioso, parece no, era la lengua materna de la población hispana original, por lo tanto de muladíes y de judíos, y seguramente pues el romance era la lengua materna, en la casa de Hasdai, la lengua con la que se hablaba. El otro día me trasladaba esta arabista de la Universidad de Cádiz, releía en un trabajo suyo que la primera jarcha en romance de la que tenemos conocimiento la escribió precisamente un hijo de Hasdai ibn Saprur. Estudió medicina, posiblemente comenzaría en Jaén porque había estudios de medicina en ese momento, continuaría quizá en Córdoba, y quiero destacar aquí de su formación en Jaén que este tipo de personajes tan importantes como Hasdai ibn Saprur lo fue después en Córdoba, en la corte del califa, y el gran poder que tuvo, como dijo la catedrática de la Universidad de Granada, María José Cano, cuando inauguró el ciclo de conferencias aquí en Jaén, no nacen por generación espontánea. Cuando Hasdai se convierte en el hombre todopoderoso que se convierte dentro del califato andalusí o del califato cordobés, evidentemente tenía que venir de una formación ya muy exquisita desde su infancia en su ciudad natal y de una familia que a su misma vez tenía una formación bastante exquisita, ¿no? O sea que no pueden hacer un personaje de la talla de Hasdai ibn Saprur de la nada. No sale de una ciudad cualquiera, llega a Córdoba y ¡bum!, de golpe eclosiona, surge un personaje tan maravilloso. Tenía que haber detrás una formación y una situación que le precedía bastante sólida. Se hipotetiza de que los restos, bueno, estos son los restos arqueológicos, ¿no?, de ese hammam, de que un hammam, un baño árabe que existía en la ciudad de Andalusí, en la ciudad de Yayán, que se llamaba el Hammam Ibn Isaac, era propiedad de la familia de Hasdai. He dicho que Hasdai su padre era Isaac, ¿no? Pues el baño del hijo de Isaac se hipotetiza
que podría haber sido, lo dice Luis Coronas Tejada, uno de los grandes estudiosos del judaísmo y de los judeoconversos en el reino de Jaén, de que pudo ser de su propiedad. Otros dicen que no. Lo que sí es cierto, es que este baño aparecieron sus restos arqueológicos, están en lo que conocemos actualmente como Judería de Jaén, si bien pertenecería a lo que fue la judería bajo dominación islámica, que parece ser que se ubicó en las inmediaciones de la que luego sería Judería castellana, ¿no? Y esos restos están pendientes de su puesta en valor en el futuro, si Dios quiere. Voy a hablar de Hasdai. Hasdai es, creo que podríamos decir que es el paradigma de la España de las tres culturas. Es un personaje que no va a mirar con quién trabaja en pro del desarrollo científico y cultural de su país, ¿no? Porque además es un gran andalusí, leal al califa en todo momento, pero sin perder también en ningún momento su identidad judía. Él fue secretario de Cartas Latinas, que era un cargo desde el que era el responsable de la correspondencia con los reinos cristianos del norte, con los reinos cristianos en general, la correspondencia en latín, idioma que, como he dicho antes, dominaba a la perfección, y este era un puesto que había sido ocupado hasta entonces siempre por destacados mozárabes, ¿no? Que eran los que dominaban el latín, y es el primer judío en la España musulmana que va a ostentar ese cargo. Y también era jefe de protocolo, es decir, era como un introductor de embajadores, y todos los regalos que llegaban al califa, al parecer, pasaban previamente por sus manos. Hubo un episodio interesantísimo en la vida de Hasdai Ben Saprou. Voy a ir contando anécdotas referentes a su vida, porque es un hombre que no destacó en una faceta, sino que destacó en varias, ¿no? Y una de las facetas que destaca es como médico, precisamente, y como investigador, como científico. El emperador Constantino de Bizancio hubo un intercambio de varias delegaciones, varias embajadas, pero bueno, en un momento me centro en la embajada que viene de Bizancio y regala al califa Abderramán III, quizá había intervenido de alguna manera previamente Hasdai, le manda el Tratado Médico de Dioscórides. En los países islámicos se manejaba una traducción del Dioscórides antigua, del siglo IX, donde no todas las plantas, piedras medicinales y aceites que se detallan en el Dioscórides, aproximadamente, por lo visto, son 600 plantas, más, como digo, piedras y aceites medicinales, una serie de simples que luego se hacen los compuestos para curar diferentes enfermedades. Bueno, pues toda esa estaba mal traducido. Había muchas plantas de las que no se conocía realmente cuál era su traducción al árabe. Cuando llega el Tratado Médico de Dioscórides, escrito, se dice en griego, pero en realidad era en un dialecto poco conocido del griego, a la corte de Abderramán III, viene con le hacen una serie de regalos detallados en un pergamino azul escrito con letras de oro. También el libro de Orosio, ¿no? Pero sobre todo destacar pues era un compendio, digamos, del saber, de la medicina, de la farmacopea en ese momento, y el interés que hay en el califato es una traducción correcta del Dioscórides. Pero el problema es que, como digo, estaba escrito en un dialecto del griego, y en Córdoba había personas que sabían griego, indudablemente, aunque se ha dicho hasta ahora que no, pero el catedrático José Martínez de la Universidad de Granada lo decía el otro día: ¿cómo no iba a haber en Córdoba gente que supiera griego en aquella Córdoba califal tan desarrollada culturalmente? Lo que no había era personas que supieran traducir ese dialecto del griego. Y el califa solicita al emperador de Bizancio que mande a alguien que sepa ese dialecto y que sepa latín para que se pueda traducir. Manda al monje Nicolás, un monje bizantino, cristiano, obviamente, que se va a convertir en amigo del judío Hasdai Ben Saprou, y que van a traducir uno del dialecto griego al latín y el otro que conoce el latín y el árabe, del latín al árabe, el Dioscórides, en una traducción mucho más correcta,
consiguiendo encontrar muchas de las palabras, de las plantas, de las piedras, de los aceites que no habían conseguido traducir, ¿no? Incluso esto supone un desarrollo importantísimo de la medicina en Al-Ándalus, pero no solo de la medicina, sino también de la botánica. Sabemos ahora que un hijo de Hasdai ibn Saprú, que se llamaba Isaac, en uno de los viajes que hizo a Oriente, trajo semillas de soja que se habían traducido precisamente en el Dioscóride. Una de las 600 plantas era la soja, y trajo semillas de soja que se plantaron en el jardín de un ministro cordobés cerca de la Puerta de los Judíos, que tenía la judería cordobesa en aquel momento, que estaba en otro lugar, no en el actual. Y bueno, esto lo digo como anécdota también por el desarrollo que supuso para la botánica. Y en esa traducción del Dioscóride, en esa investigación que desarrolla Hasdai y el monje Nicolás, indudablemente ayudados por más personas, Hasdai es capaz de redescubrir, digamos, un medicamento que había desaparecido, del que había desaparecido su fórmula, que se llamaba triaca o teriaca, y él crea su propia. Aquí vemos que ahí pone siglo I a.C., droga de 61 elementos, contraveneno y medicamento polivalente. Era para ese momento una especie de panacea universal, era algo que servía para curar muchas cosas y además era un poderoso antiveneno, ¿no? Esa triaca que redescubre Hasdai, que a lo mejor no tendría 61 elementos, porque Hasdai hace su propia triaca que se denominará Faruk, ¿no? Imaginar a Hasdai conociendo la fórmula de su triaca, de Faruk, en la corte cordobesa, el poder ya también que esto le daría, sería un añadido más a todo lo que en sí él ya llevaba en su saber personal. Con el Sacro Romano Imperio, voy a pasar a la siguiente, sí. Con el Sacro Romano Imperio, Hasdai fue sin duda médico en algunas ocasiones. No sería médico habitualmente, pero seguro que fue médico de Abderramán III y de Al-Hakam II. Y no solo era médico, sino que vimos que fue traductor de Dioscórides, que fue redescubridor de la triaca, y además también el califa tenía gran confianza en él y le encarga algunas embajadas diplomáticas, labores diplomáticas. Y aquí Hasdai también va a destacar muchísimo como diplomático. En concreto, hay una embajada, una delegación del Sacro Romano Imperio que vienen enviados por el emperador Otón I hasta Córdoba para tratar. Existe una delegación anterior, unos que vienen, pero me centro en la delegación que llega a Córdoba encabezada por un abad, un monje cristiano que se llamaba Juan de Gorce, en el que trae unas cartas en las que insulta al Islam y al profeta Mahoma. El problema, lo que se quiere solucionar por parte del emperador germánico, del emperador alemán de Otón I, es la inseguridad existente en las costas mediterráneas, en las partes, en los países o en los espacios que están bajo protección del Sacro Romano Imperio, por culpa de los piratas andalusíes. Piratas que ya un siglo antes se habían asentado en Frasenato y que habían tomado posteriormente algunas otras ciudades y generaba una gran inseguridad. Otón I quiere solucionar ese problema y para eso se entablan las relaciones diplomáticas con el califa Abderramán III. ¿Qué ocurre? Que en ese vaivén parece que hubo en algún momento, se molestó previamente el emperador del Sacro Romano Imperio y manda unas cartas, como digo, en las que se insulta al Islam y al profeta Mahoma, y se entera el califa antes de que esas cartas le sean entregadas. El califa va a encargar de este tema tan espinoso a Hasdai ibn Saprú. Considera que es el diplomático adecuado para ello y Hasdai entabla relación con la delegación alemana, que ya está hospedada en una villa muy lujosa de Córdoba, con su representante principal, con el abad Juan de Gorce, y de alguna manera
sin faltar, parece ser, al secreto de que el otro le confiesa, porque parece como que todos sabían lo que ponían las cartas, pero las cartas no se habían entregado, ¿no? Y el califa tenía que tomar una postura en este sentido, porque tenía la obligación de ejecutar a los que portaban esas cartas, si llegaba, tenía conocimiento fehaciente del hecho, y si no lo hacía, él mismo podía ser condenado a muerte. Entonces era un problema gravísimo que podía generar un conflicto armado importante con el Sacro Romano Imperio, y le preocupaba mucho. Hasdai no sabemos de qué manera exactamente, pero el caso que termina convenciendo, aparte de la visita de numerosos obispos cordobeses y demás a esa lujosa villa donde estaba la delegación alemana, convencen a Juan de Gorce de la necesidad de hacer algo en este sentido para que estas cartas no sean entregadas al califa. Se manda una nueva delegación al emperador Otón y da orden, envía nuevos regalos y da orden de que las cartas no sean entregadas y se soluciona el conflicto. Hay una frase debajo de esta diapositiva que yo no la veo porque me sale la señal de pasarlas, creo que dice: nunca habían visto ni oído a hombre más sagaz. Esto lo dice Juan de Gorce. El representante de la embajada alemana escribirá después que nunca había visto una persona tan inteligente como lo que encontró en Hasdai Ben Sapru. Aquí ya vamos viendo ese Hasdai que lo mismo tiene y cómo con el monje Nicolás traduce el Dioscórides, cómo tiene esta relación, llega a tener esta relación de amistad con Juan de Gorce, etcétera, ¿no? Luego, si queréis, si algo me dejo en el tintero, me lo podéis preguntar y si lo sé buenamente, lo complementaré. Por otra parte, también fue médico de un rey cristiano que se llamaba Sancho I de León. Sancho I de León, que ha pasado a la historia con el apodo o el sobrenombre de El Craso, que significa el gordo, fue depuesto de su trono. No voy a entrar en lo anterior, pero Hasdai en realidad estuvo con el hermano de Sancho, estuvo en León, y con el padre de Sancho, con Ramiro II, también viajó a León. Incluso Ramiro lo retuvo 7 meses en León porque le gustaba mucho hablar y conversar y la compañía de Hasdai Ben Sapru. Pero esto es otro tema. Lo importante, lo que quiero destacar es como Sancho I de León pierde su trono, entre otras cuestiones, por su gran obesidad, no podía montar a caballo, se va con su abuela, que era la reina toda de Pamplona, se va a Pamplona, y la reina toda Aznares, reina de Pamplona o de Navarra, como queramos decir, pide ayuda al califa de Córdoba, a Abderramán III, para que su nieto Sancho reciba tratamiento médico y adelgace y pueda volver a montar a caballo, algo que parece que era fundamental en aquella época por parte de un rey, el poder montar a caballo y bueno, ir con su ejército encabezándolo en un momento determinado. Y por otra parte, ayuda militar para volver a entronar, que vuelva a ser rey de León su nieto Sancho I. Y el califa piensa en el médico y diplomático idóneo para esta embajada, piensa en Hasdai Ben Sapru. Y Hasdai marcha a Pamplona con un tratamiento de hierbas que seguramente conoció a través de su investigación y traducción del Dioscórides, lo empieza a tratar y los convence, parece ser que lleva la orden, de que bajen a pedírselo personalmente al califa hasta Córdoba. El califa los va a recibir de forma muy ostentosa en Medina Azahara y bajará Sancho el Craso, Sancho I de León, junto también a su padre, el rey García, que era el verdadero rey de Pamplona, y la reina toda Aznares, que había sido la regente, pero que seguía gobernando. Era una señora de armas tomar. Bajan hasta Córdoba a reunirse con el califa. Y es aquí donde surge una anécdota que parece ser cierta y que da lugar incluso a algunas novelas posteriormente, porque realmente da pie a eso, sin duda, que gran parte del camino entre Pamplona y Córdoba, Hasdai lo realizó bastón en mano, es decir, a pie. O sea que entre las hierbas, la caminata y luego la ayuda militar que le ofreció el califa a los navarros y a Sancho el Craso, volverá a ser entronizado y a ser rey de León.
Con los musulmanes, pues en realidad hemos visto prácticamente ya cosas, porque todo esto que desarrolla lo hace precisamente gracias a la confianza que el califa Abderramán y después Al-Hakam II tienen con él, ¿no? Es su médico personal, hemos visto que fue secretario de Cartas Latinas, jefe de protocolo, su médico, lo repito aquí, diplomático en embajadas tan importantes como la de Otón I o la de Sancho I el Craso, y también ostentó un puesto muy importante en el califato, que era jefe de aduanas, casi que podríamos decir que era el responsable del comercio de Al-Ándalus. Al-Ándalus no era un país cualquiera, era un país potente económicamente y culturalmente, como estamos viendo, y él era el que controlaba todo el tráfico de las aduanas, toda esa partida económica que era de las más importantes del califato, o sea que también se le daban bien las matemáticas, evidentemente. Y como he dicho antes, lo nombra Nasí o príncipe de los judíos de Al-Ándalus, o sea, máximo representante de la comunidad judía andalusí. Todo lo que tenía que ver con la comunidad judía de Al-Ándalus, que era un país amplio, hablamos del califato cordobés, pero Córdoba era la capital, Al-Ándalus era mucho más amplio, todo lo que tenía que ver con la comunidad judía andalusí, por supuesto de la capital cordobesa, pasaba a través de Hasdai al califa o viceversa. Llega a alcanzar un gran poder en el califato y a nivel internacional. Luego ahora veremos algún detalle de esto también. Y de hecho Hasdai es considerado por varios autores también como el judío más poderoso de la historia de España. Esto, salvo quizá la excepción también de Samuel ibn Negrela, que llegó a ser visir, pero él fue un judío todopoderoso en un momento álgido de la España islámica, en un momento en que Al-Ándalus se convirtió en un referente internacional del saber, de las ciencias, del comercio, con el califato independiente de Córdoba. Con los judíos, Hasdai también pues, tuvo un papel fundamental porque fue el mecenas para que se creara en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, una academia de filología hebrea. Una academia, además, que no era una cosa privada entre el mecenas Hasdai y Menahem Ben Saruq, que la dirigía, y los profesores y demás. No, era una academia con rango oficial, de estudios oficiales, y saca los estudios de la lengua hebrea, los convierte en algo importante, los saca de la oscuridad y, como digo, pues llega a existir esta academia tan importantísima en Córdoba, ¿no? A nivel de estudios de filología. También los estudios talmúdicos se establecen en Al-Ándalus. Al-Ándalus, el califa se independizó, creó un califato independiente, se proclama califa, Abderramán III, y apoya a Hasdai, a este hombre en el que tenía tanta confianza, para que también los judíos de Al-Ándalus sean independientes. Y lo consigue. Se convierte Al-Ándalus, la península ibérica, en el centro del saber judío internacional. Vienen los sabios de las academias de Sura y Pumbedita hasta Córdoba, y en Córdoba ya no van a tener que consultar por el calendario de las festividades que les mandaban desde Oriente u otras cuestiones, sino que van a ser independientes y van a poder establecer las fechas, no van a tener que estar continuamente con las consultas que anteriormente les resultaban imprescindibles. Tuvo dos secretarios judíos, secretarios poetas, importantísimos, que fueron Menahem Ben Saruq, que ya fue secretario de Isaac, del padre de Hasdai, y Dunas Ben Labra, que son los precursores de la edad de oro de la poesía hispanohebrea. Y digo debajo que bajo su dominación o bajo su mecenazgo, los judíos andalusíos se dejan empapar por la cultura andalusí o por la cultura islámica dominante, ¿no? Digamos que, entre comillas, podríamos estar hablando de arabización. La poesía hispanohebrea va a alcanzar cuotas, o cotas, mejor dicho, nunca vistas antes. No la poesía hispanohebrea, sino la poesía hebrea va a alcanzar cotas importantísimas de calidad gracias a que
en esa arabización de los judíos hispanos, van a adoptar la métrica del árabe, o sea, un pueblo cerrado al exterior, tremendamente respetuoso con sus tradiciones. Con Hasdai va a comenzar a adoptar ciertas cuestiones del mundo islámico que le rodea, que le parecen interesantes, que son importantes para desarrollarse, como la métrica del árabe aplicado al hebreo. Y también el hebreo se va a empezar, bueno, ya se utilizaba quizá antes, pero con más potencia, se va a utilizar en cuestiones no sagradas. El hebreo saldrá de la sinagoga, es la lengua santa, pero se va a utilizar, pues, por ejemplo, Hasdai, su propio secretario, Menahem Ben Sarud, lo va a utilizar en cartas diplomáticas, donde no van a tener ningún tipo de pudor en escribir un poema en hebreo para hacer la introducción, a lo mejor, de esa carta. Creo que además de ser el nasí o príncipe de los judíos de Al-Ándalus, Hasdai se convierte en cierto modo en la cabeza visible de todos los judíos de la diáspora, del Mediterráneo, bueno, y de Oriente, por supuesto, del actual Irak y del norte de África. Toda Hasdai, creo, además, en esa doble vertiente de protector o mecenas de los judíos a nivel interno de Al-Ándalus, pero a la misma vez también en el exterior, es quizá donde se manifiesta la riqueza de la personalidad de Hasdai Ben Saprur, ¿no? Llega a interceder por los judíos del sur de Francia, donde manda a unos representantes a investigar qué es lo que está pasando después del fallecimiento de un judío en la festividad de la Pascua cristiana, donde hay un ritual, no voy a entrar en detalles porque si no veo que me estoy extendiendo mucho, pero donde llega a fallecer por un ritual salvaje que aplican los cristianos con los judíos en Toulouse, y ahí parece que no consigue nada, ¿no? Pero también va a interceder, va a escribir una carta en hebreo a la emperatriz Helena de Bizancio, donde le dice que espera que los judíos sean bien tratados en Bizancio, igual que los cristianos son bien tratados en Al-Ándalus. Es como una amenaza velada, ¿no? Y en realidad está dando respuesta a una petición de judíos de la península itálica que están siendo perseguidos por Bizancio, y que él, gracias a esta intercesión que hace directamente con la emperatriz Helena, va a conseguir que cesen esas persecuciones. Y bueno, esto es una historia que seguro que todos conocéis, ¿no? Especialmente los judíos, que es cómo llega a contactar, sabe de la existencia o se entera de la existencia de un reino gobernado por judíos y con una población mayoritariamente judía. Ahí pone Cazaria, los cázaros, cuzaríes, jázaros, Jazaria, como lo queramos llamar, ¿no? Que está a orillas del mar Caspio, en la actual Rusia, es lo que actualmente se denomina la capital de Jazaria, era Itil, la actual Astracán, en esa zona, y llega a contactar con el rey Yosef de los jázaros, que efectivamente era judío, y le pregunta, ¿no? Le pregunta por ese reino judío que le parece, como, con palabras preciosas, no las tengo aquí a mano, pero bueno, dice como ellos oprimidos, donde siempre se les echa en cara que no tienen un reino ni memoria de un reino judío, ¿no? Que al saber de ese reino de Cazaria o de Jazaria, pues el orgullo vuelve a ellos, ¿no? Como que les vuelve la dignidad, porque tienen la posibilidad de replicar que sí existe un reino judío en el mundo y que lo gobierna ese rey llamado Yosef, ¿no? Y Yosef responde a Hasdai dándole mucha información sobre Jazaria a Hasdai, porque Hasdai también era una persona que recababa información siempre que podía. Ya he dicho que era introductor de embajadores, y todos aquellos que llegaban hasta la corte califal les preguntaba sobre las comunidades judías de todos esos países europeos o de todo el mundo que llegaban hasta Córdoba, y se interesaba por tener conocimiento de esas comunidades judías. Destacar, le costó mucho contactar con el rey Yosef, lo intentó primero por Bizancio, lo pagaba de su propio peculio personal, mandaba regalos, pero no lo consiguió. Después lo intentó por Jerusalén y finalmente con la embajada alemana
de Otón I, consiguió que su delegación privada llegara hasta el rey Joseph con la carta que le envió. Esto lo dijo su secretario Dunas Ben Labrat, era un tortosino importantísimo, como digo, dirigió la Academia de Filología Hebrea, un extraordinario poeta hispanohebreo. En Oriente y Occidente su nombre es grande y excelso, cristianos y árabes se conciertan por su benevolencia. Y muy brevemente, que fue la conferencia de clausura del ciclo de conferencias de Ibn Saprou, trabajé un poco el eco de una persona de la talla de Hasdai Ben Saprou, un personaje tan importante, cuál es su eco en la actualidad, en el mundo y en la ciudad donde nació, en Jaén, ¿no? Hace 20 años puedo decir que Hasdai Ben Saprou era conocido, igual que la historia judía de Jaén, en un círculo muy reducido de eruditos que sabían del tema en la propia Universidad de Jaén. Eso ha cambiado radicalmente y poco a poco Hasdai hoy pues, es un personaje muy conocido en Jaén y también en Córdoba, donde desarrolló toda su labor, como digo, científica y diplomática. Hay una calle Ben Saprou en Jaén, junto a la universidad. Hay una calle Hasdai Ben Saprou en Córdoba, pero tiene también calle en Jerusalén, en Tel Aviv y en varias ciudades israelíes. Tiene en total 7 calles, hasta donde yo sé. Si alguien sabe de alguna más, que me lo indique, por favor, en España e Israel, ¿no? Que es un eco de ese pasado. Está la calle Ben Saprou en Jerusalén, la calle Ben Saprou en Córdoba y la calle Ben Saprou en Jaén, ¿vale? Casualmente, yo vivo en este residencial que hay a la izquierda. La gente siempre cree que la calle se llama así porque yo vivo aquí, pero no hay nada más incierto. Ojalá tuviera yo ese poder, ¿no? De nominar la calle donde yo vivo. Aquí hay un cuadro, lo vemos también, por ejemplo, en la pintura. Este cuadro está en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, es obra de Dionís Baixeras del siglo XIX y me gustó muchísimo cuando lo descubrí el significado del cuadro, porque la figura que está de pie justo en el centro con un turbante rojo, no sé si Marcelo y Liliana, si se ve claramente a quién me refiero, de los 3 arcos del centro, el que está justamente de pie en el centro es Hasdai Ben Saprou. Está a la izquierda el califa sentado, califa Abderramán III, y a la derecha vemos un hombre de negro, ¿verdad?, con una túnica negra, que es Juan de Gorce, el máximo representante de la delegación que envía el emperador Otón I. Y Hasdai es el epicentro del cuadro de ese momento histórico tan importante en que Abderramán III recibe finalmente a la delegación alemana y ya se ha solventado el problema de esas cartas que insultaban al Islam. Se ven en esa sala, que sería en Medina Azahara, a la derecha algunos médicos, ¿no?, trabajando en su labor de medicina y de investigación, hay uno leyendo, y también hay unos músicos a la izquierda y 2 mujeres también pues representando esa implicación de la mujer en las artes en el califato cordobés. Y luego pues tengo aquí muchas más cosas que las voy a pasar con mucha brevedad. Inspiraron un recital poético musical, Las miradas de Saprou, precioso aquí en Jaén, que lamentablemente el señor que está en la fotografía, Mariano Cárdenas, falleció hace unos años y no se ha vuelto a repetir porque su compañero Javier Cano no ha querido repetir esto sin la música de Javier Cárdenas. Una pena, porque realmente era un espectáculo maravilloso. Emilio Villalba y Sala Marina tienen un espectáculo musical que se llama El viaje de Hasdai, aludiendo al viaje desde Pamplona a Córdoba, precisamente. Novelas, como El calendario de Córdoba, Hasdai, el Jadid del Califa es más bien un ensayo, Hasdai, el médico del Califa, preciosa, de Carlos Auresán, o El Valle de las Manzanas también, el protagonista, Hasdai Ben Saprou. En todas estas novelas, o un personaje principal o el protagonista. El viaje de la reina, volvemos a ver ese viaje desde Pamplona a Córdoba de Ángeles Irisarri, y otra vez en Sancho el Gordo, de Joaquín Valverde, volvemos a encontrar esto. Incluso el enigma de la mesa de Salomón, una especie de ensayo literario donde fantasea con la historia Juan Eslava Galán, que es Premio Planeta, es un escritor español muy conocido también de Jaén, pues toca a la familia de los Ibn Saprou en la misma y a Hasdai, ¿no? Aquí lo vemos, inspira
textos, vídeos, documentales. En Jaén celebramos en el año 2015 el 1100 aniversario de su nacimiento con multitud de actividades, más de medio centenar de actividades y más de 6.000 destinatarios directos, coordinado por Juventa, por la asociación que yo presido. Fue todo un movimiento. Vosotros, Centro Cultural Sefarad, de hecho colaborasteis con la difusión de todas esas actividades y nos apoyasteis en el nombramiento de Hasdai como hijo predilecto de Jaén. Se le levantó esta escultura, que es obra, se diseñó entre un servidor, Juan Cuevas, Remigio Delgado, Bernardo Gila y Jacinto Linares, que se elevó en la Judería y que está allí con su nombre escrito en árabe, en hebreo y en español, en caracteres castellanos, ¿no? Y los símbolos de las tres culturas, porque como digo, es el paradigma, o uno de los paradigmas de la España de las tres culturas. Es el momento de la inauguración de esta escultura y Jaén le dedicó la medalla de oro y el título de hijo predilecto, donde pongo esas 36 instituciones de diferentes países. Uno de ellos fuiste justamente vosotros, los que apoyasteis esta adhesión para su nombramiento. Se llegó a pensar en un premio internacional a la paz y la concordia que no se desarrolló, finalmente no culminó con éxito. Sí tiene Córdoba todavía un premio de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, que lo sigue concediendo y sigue funcionando. Está recién convocado precisamente en Córdoba el premio Hasdai Ibn Saprou. ¿Qué quiero decir con esto? Que 1100 años después sigue inspirando obras de arte, en la escultura, en la novela, en la pintura. Está presente en el nomenclátor, en las calles de varias ciudades de España e Israel. Sigue siendo fundamento de numerosas actividades culturales. Es admirado y reconocido en Córdoba, donde desarrolló su labor. Es admirado y reconocido en su ciudad natal, actualmente en Jaén, donde de hecho se ha convertido en un icono y es un orgullo para los jaeneses actuales que Hasdai sea nuestro paisano y que 1100 años después pues sigue siendo por amplios sectores de la sociedad como un modelo de convivencia y tolerancia, como un espejo donde mirarse. Y termino diciendo lo que dicen numerosos expertos. Si Hasdai no hubiera existido, la historia de la España judía hubiera sido completamente diferente, no hubiera sido la misma, y a Hasdai se le debe, y yo creo que el pueblo sefardí, todo el esplendor, todo vuestro orgullo como pueblo, que yo sé que sois un pueblo orgulloso de vuestras raíces, orgulloso de vuestra identidad española, nace con seguridad a raíz de este personaje extraordinario que compartimos vosotros los sefardíes y nosotros los españoles. Pues nada, muchas gracias. Espero no haberme extendido en exceso. Bueno, como siempre, preciso, prolijo, derecho, sabio, fantástico. Yo me quedé pensando en las veces que muchas veces nos preguntan a nosotros cómo hacemos todo lo que hacemos. Tenemos nuestro trabajo, difusión, raíces de Sefarad, lo otro, y es nada al lado de lo que hacía esta gente. Una persona que no solo salvaba vidas porque se dedicaba a la medicina, diplomático y todo lo que vemos, y hacerlo todo con sabiduría y trascender en el tiempo 1000 y pico, 1200 años después. Realmente es fantástico y qué suerte que en los últimos, no sé, me dirás tú, pero diría 20 años haya sido un objeto de estudio que haya sacado a la luz mucho que normalmente por ahí hubiera quedado en ámbitos académicos. Efectivamente, porque es importante conocerlo, porque además forma parte, por ejemplo, de la historia de España, que parece a veces que estos personajes no son nombres tan raros, ¿no? Por cierto, Saprou parece ser que puede ser en realidad la arabización del hispánico Saportas. Algunos dicen que el apellido era Saportas y lo que hacen es que lo arabizan y se convierte en Saprou. Es una hipótesis, no es seguro, ¿no? Pero conocer estos personajes que son españoles como el que más, ¿vale? Y sin embargo, pues han permanecido ahí en el anonimato, escondidos, y es muy importante, porque además se puede aprender de ellos, y lo que tú estás diciendo, esa capacidad de trabajo, de trascender, es realmente, y la importancia que tuvo su vida. Fijaros que es el primer judío del que los cronistas árabes dan noticia. Es la primera vez que se habla de un judío
en la historia de la península ibérica es justamente, por parte de los cronistas árabes, es justamente de Hasdai Ben Saprut. Y estamos hablando año 900 y pico. Sí, estamos hablando siglo X. Se piensa que pudo nacer entre el 910 y 915, parece que todos se inclinan más hasta el 915, y fallecería en los últimos años del reinado de Al-Hakam II. Estuvo casi 30 mejor, años. Vivió como unos 60 años más o menos, se calcula. Parece ser, sí, algo así. Tú sabes que mientras estabas hablando, a mí me gusta siempre encontrar las cosas raras, ahí hasta las notas de color. Entonces puse en Google Maps y puse en el Google Maps monumento a Ibn Saprut, y para orgullo tuyo te voy a decir que lo ubicó perfectamente, digamos, ahí lo pongo, aquí está. Lo ubicó perfectamente aquí, y por supuesto si uno hace el Street View, bueno, no es el Street View exacto porque no puede pasar el camión por ahí, pero ahí tenemos el monumento. No, por ahí no puede pasar ningún camión. Por eso, entonces lo que hay es una foto. Sí. Y efectivamente recuerdo cuando estuvimos ahí que eso era un terraplén vacío antes de este monumento. Y ahora pues se ha convertido en un espacio muy especial, sí, donde, por ejemplo, pues se desarrollan a veces, por ejemplo, conciertos de música sefardí, se hacen actividades culturales, se ha convertido en un espacio muy simbólico. Además, fijaros, detrás de Hasdai Ben Saprut se ve un muro de piedra que es resto de una sinagoga documentada que está justamente ahí. ¿Lo veis? El muro que sobresale. Sí. Ahí existió una sinagoga que se convirtió en iglesia de la Santa Cruz, y Luis Coronas defiende que ese muro forma parte de la primitiva sinagoga. Es una asignatura pendiente hacer una excavación arqueológica y en los paramentos para averiguar exactamente qué queda ahí a flor de piel de esa sinagoga medieval. Pero bueno, esto sí, recuerdo de nuestra visita, digamos, la gente que tuvimos el honor, el lujo de recorrer la Jaén de la mano de Rafael, y recuerdo muy bien cuando hablabas de esa pared, y verla así, la verdad que qué bueno que la ciudad le haya dedicado algún euro para ponerla en condiciones y darle trascendencia realmente. Creo que tenemos que felicitar a Rafael y seguramente su esfuerzo grande, pero acompañado de otra gente, por lo que han hecho por el patrimonio histórico de la ciudad y por el patrimonio judío en particular en la ciudad de Jaén, que con los años vamos viendo cómo va remarcando los lugares y resaltando las personalidades, que es una maravilla. Realmente te felicito, y en nombre de tuyo a todos los colaboradores que tienes, que ayudan, y al municipio seguro que escucha tus palabras. Esperemos, inshallah, ¿no? Vamos a ver algunos mensajes. Sí, claro. Ya estaba Silvana Viva saludando desde Buenos Aires, creo que en Buenos Aires, pues estaba viajando, no sé en qué anda. Gabriela Cohen Enríquez desde Panamá saludaban. También saludaba a Adrián Toros Quinteros. Bueno, está finalizando Tillá Beabo, y precisamente, ¿no? Sí, ya es de noche. No, empezando. Está empezando. También lo está diciendo Alan Carciente desde Caracas, así que no está mal que el estudio forme parte de la jornada. Lili, ¿quieres seguir con los mensajes? Sí, claro. Treviño Garza dice: saludos desde México, gracias por difundir este tema de lujo. Shalom afectuoso para este atinado y enriquecedor canal difusor de la cultura sefaradí. Muchas gracias. Fernando González Jiménez, buenas noches desde Jaén, España. Irene Cantero, saludos desde Úbeda, también Jaén. Ivonne Ster, saludos desde Río de Janeiro. Gloria Cohen, buenas tardes desde Buenos Aires. Pepe González Arena, saludos desde Córdoba, España. Hay muchos trasnochados hoy, ¿eh? Sí. Porque siempre remarcamos que los disertantes que vienen de Europa a esta hora deberían estar durmiendo. Es la 1 de la madrugada. Sí. Va a ser la 1, sí. Pero además se ve que está el club de fans de Rafael también, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que están durmiendo. Adrián Toro Quintero tiene 2 preguntas. Dice, ¿me podría recordar el nombre del historiador indicado al principio, experto en la judería de Jaén? Y la segunda, ¿Hasdai fue Jajam en Kabbalah? Yo no tengo conocimiento de temas de Kabbalah y Hasdai, no he visto nada, la verdad. No tengo conocimiento. Y el investigador que he nombrado es Luis Coronas Tejada. Luis Coronas Tejada. Luis Coronas Perfecto. Tejada. Antonio dice, una delicia siempre escuchar a Rafael, Hombre, extraordinaria es un exposición, amigo. enhorabuena. Es el autor de Judía, Lucentina y Neoyorquina, tiene una trilogía, sí, Antonio Piñar. Qué bravo, bravo. Muchas gracias al profesor Rafael Cámara y al Centro Cultural Sefarad, dice Adrián Todo Quintero. Una presentación impecable. Aprendimos hoy mucho más que ayer. Hasdai, sin duda, un orgullo sefardí. Ivonne Stern nos dice, felicidades por la excelente conferencia. El profesor Ivo Sampaio dice, saludos desde Caruaru, Pernambuco, en Brasil. Gabriel Cohen Enríquez, muy interesante. Gabriel nos dice, ¿podría dar detalles sobre el monumento a Shaprut que mostraron en fotos? Bueno, justo Marcelo lo mostró en el Google Map. Sí, ahí está, pero basta poner estatua de Hasdai Shaprut en el Google Map y enseguida lo ubica. Realmente muy, muy sencillo. Adrián dice, felicitaciones y gratitudes infinitas. Shabbat Shalom. Danali, Management, saludos de Chiprut. Alan Carcientes, terminando, empezó ayer y termina hoy. Es verdad. Es verdad. Rebeca Sánchez, magnífica conferencia. Un saludo desde Córdoba, que no sabemos si es la de Argentina o la de España. Cuando es Córdoba tienen que aclarar, igual que si son de Cuenca tienen que aclarar de cuál. Sí. Edgar Iván Ramírez, saludos desde Bogotá. Isaac Chiprut. Bueno. Ahora sí. Bueno, qué nombre importante, ¿eh? Justo para la charla de hoy. Justo para la oportunidad. Un orgullo llevar el apellido, sí. Seguro. Bueno, como siempre... Solamente quiero terminar, Marcelo, explicándole a la gente por qué saludábamos recién por el día de hoy, y quiero contarles simplemente que hoy en el calendario hebreo es el día 9 del mes de Av y estamos conmemorando Tisha B'Av, que fue un día designado por los rabinos del Talmud para conmemorar las tragedias ocurridas al pueblo judío, particularmente la destrucción del primero y del segundo templo de Jerusalén, y también esta fecha coincide con otros sucesos desgraciados en la historia judía y del mundo, como la Inquisición española, que terminó con la expulsión de los judíos de España en Tisha B'Av de 1492, y la Primera Guerra Mundial, que estalló en la tarde de Tisha B'Av de 1914. Estas son solamente algunas de las coincidencias con esta fecha, una fecha que para el calendario judío es una fecha muy triste, se conmemoran desgraciados momentos, muchos hacen ayunos, que es lo que está indicado para este día, pero es un día de consternación y de tristeza que se conmemora justamente el día de hoy. Para los que ya estamos a la noche, ya terminó el 9 de Av, ya comienzo con la primera estrella, digamos, el 10 de Av, y los que están todavía de día, todavía estarán seguramente del lado oeste de Estados Unidos, por ejemplo, quizás todavía estén en esa fecha. Y acá, para finalizar, Rebeca Sánchez nos aclara que es de la Córdoba española. O sea que también está desvelada. También desvelada. Bueno, ahora los vamos a dejar ir a dormir a todos, agradeciéndote, Rafa, como siempre, y como decíamos en las previas, con muchas ganas de encontrarnos y darnos ese abrazo que por internet no podemos hacer. Y volver a caminar las calles de Jaén, que son una belleza. Y si no venís, os busco cuando vengáis a España. Ahí está. Bravo. Ahí está. Y además poder saborear, quizás me gane algún enemigo,
pero quizás el mejor aceite de oliva, no de toda España, de todo el mundo. Seguramente, porque además tenemos el 20% de la producción mundial, o sea que tenemos más papeletas que ningún otro lugar. Es verdad que tenemos un aceite extraordinario, sí, de la variedad Picual. Bueno, siguen llegando saludos que después te pasaremos, Rafa. Agradecerte, felicitarte, honrarte. Todos los adjetivos buenos te los mereces y nos honramos de tu amistad. Bueno, nos vamos entonces. Gracias. Un beso grande para Rafael, que se va a ir a dormir ahora, y nosotros les contamos que el próximo domingo al mediodía, como cada semana, tenemos nuestros encuentros de Al-Had. Esta vez no será en ladino, será en jaquetía, porque el tema es la jaquetía de casa. Esto es en vivo con Alicia Cisorraz y sus 3 invitadas, Sonia, Mercedes y Alegría, todas auténticas marroquíes que nos van a hablar de esta lengua. Esto, como siempre, es al mediodía de los domingos en Argentina, y otros horarios de referencia están en el flyer que encuentran, como siempre, en nuestro portal sefarad.com. Atención que el puntito que está abajo de la H no es un error, está escrito en jaquetía. Ah, bravo, eso. Bien, y para el próximo jueves tenemos la Judería de Ciudad Real. Esto será en vivo con uno de sus más grandes investigadores, Manuel Cabezas Velasco, que es funcionario, escritor y divulgador, también historiador y geógrafo, y se dedica a resaltar el patrimonio judío de Ciudad Real. Como siempre, en estos horarios, les decimos que vamos a tener un curso agosto y septiembre sobre los judíos en la historia de Portugal. Este es nuestro curso número 22 o 23, y esto es en vivo por internet, los martes a las 3 de la tarde, hora de Argentina. Una hora, como decía Marcelo al principio, bastante indicada para que los que están de mañana o de noche en Europa lo puedan tomar. De todas maneras, todas las clases se graban y quedan a disposición de los participantes al curso. Esto será a partir del martes 8 de agosto. Y nada más, nos vamos entonces. Los esperamos entonces el domingo, el jueves en los cursos. Y recuerden que en sefarad.com está todos los días, a todas las horas, está la agenda y un montón de artículos que seguramente les va a gustar. Y para que los que nos miran desde Argentina, empezamos también con una nueva actividad presencial, esta vez en el Centro Cultural, Danzas Orientales Sefaradíes, para todas las edades, para todas las disposiciones físicas. Es una clase muy interesante para tomar y revitalizarnos, pero escuchando nuestra música. Así que los invitamos a todos a participar. Nos vemos la próxima semana. Adiós.